Bueno, hemos estado explicando en la clase anterior el concepto de instancia, que fue lo último que dimos, diciendo que la instancia es el derecho que las partes tienen, se manifiesta en el derecho que las partes tienen a formular una pretensión a la autoridad para que ésta emita una resolución que no se puede precisar de antemano y luego de un procedimiento, un proceso que se haya desarrollado tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Esto es lo que es esencialmente o centralmente la instancia. Uno abre una instancia cuando formula una pretensión, que no es solamente una demanda, sino también puede ser cuando uno promueve un incidente, ya sea cuando promueve un recurso de apelación o simplemente cuando formula una simple petición administrativa cualquiera fuera. Siempre uno abre una instancia y queda englobado bajo este concepto. No es solamente una demanda judicial, porque muchas veces se confunde instancia con la promoción de un juicio. No, la instancia puede plantearse en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. ¿Cómo clasificamos a las instancias, los distintos tipos de instancias? Tenemos la petición, el reacertamiento o apelación, la queja, la denuncia y la acción procesal. Ahí tenemos los distintos tipos de instancias y vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera dijimos que es la petición, o sea, el derecho que tiene cualquier ciudadano de formular una petición. Con el solo hecho de formularla, ya está abriendo una instancia. Y yo le decía recién de que no es solamente cuando inicia un juicio o cuando interponga un recurso de apelación. Esto incluye también las peticiones administrativas que se puedan hacer desde ya sea la administración pública nacional, provincial, municipal, inclusive en cualquier estamento que la misma se formule, encierra una petición. Cada vez que uno formula esa petición que contiene una pretensión, está abriendo una instancia. Quiero destacar acá que la petición tiene como característica central, que se mantiene en varias de las instancias, que es unilateral. O sea, está el que peticiona y la autoridad que deberá resolver lo que corresponda, ¿no? O responder lo que corresponda. O sea, no es bilateral, sino que es unilateral. Quiero destacar acá que nosotros aquí en el orden local, que también está en la Constitución Nacional, en cuanto a que se regula el derecho a peticionar a las autoridades. El artículo 17 de nuestra Constitución provincial es muy claro en esto y alude específicamente que el derecho a la petición obliga a la autoridad que reciba esa petición a responder y por escrito y de acuerdo a derecho la pretensión que se le está formulando en esa petición. Fíjense ustedes que es una garantía que textualmente, cito la Constitución, no admite excepciones. Así dice el artículo 17 de nuestra Constitución provincial, lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta, es una información muy importante a tener en cuenta porque a partir de allí, cuando ustedes abren una instancia a partir de una petición cualquiera que formulen, están obligando a esa autoridad a tener que responderle acerca de esa pretensión que contiene esa petición que han formulado. Y la autoridad debe hacerlo conforme a derecho. La autoridad debe hacerlo por escrito. No es que va a responder oralmente, tiene que hacerlo por escrito. También será por medio digital o medio físico, cualquiera sea, pero debe ser por escrito. Entonces, esto es muy importante porque es una garantía que nosotros tenemos como ciudadanos, pero no es la única instancia. Otra es el reacertamiento, comúnmente conocida como apelación.
¿Por qué? Porque obviamente nosotros todos tenemos garantizados por mandato constitucional la llamada doble instancia, la doble o el derecho a que la sentencia dictada en una instancia pueda ser revisada en por un órgano de superior jerarquía, que no todo dependa de la resolución que adopte, digamos, una autoridad. Esto es un aspecto que es muy importante porque también ustedes cuando formulan un reacertamiento, una apelación, están abriendo una instancia recursiva. ¿Y esa instancia recursiva para qué es? Es para que la autoridad jerárquica superior se expida acerca de esa sentencia que ustedes consideran o ese pronunciamiento que ustedes consideran que está equivocado, que no necesariamente es un pronunciamiento judicial, puede ser un pronunciamiento administrativo. O sea, ustedes van y peticionan primero, supongamos, una habilitación comercial y la dirección de comercio le dice que no, porque no corresponde y ustedes no están de acuerdo, ustedes tienen derecho a abrir una instancia recursiva de apelación o un reacertamiento, como también se la conoce. Entonces, esto, con ese comportamiento, ustedes allí también están abriendo una instancia que también tiene características de unilateralidad, en el sentido que está la parte que abre esa instancia recursiva y la autoridad que finalmente tendrá que resolver lo que corresponda ante esa pretensión recursiva que se formula, pero está presente. Es otra instancia posible, la apelación, el reacertamiento. Ahora, también está la queja, porque puede ocurrir que una persona perfectamente haya planteado un recurso de apelación y resulta que la misma autoridad que le había rechazado el planteo originario le dice, no, no le voy a dar el recurso de apelación, no le voy a dar la posibilidad de que una instancia superior revise la decisión que yo he adoptado. Entonces ustedes tienen que tener alguna posibilidad de ir directamente ante la autoridad superior para que esa autoridad superior se aboque y le requiera las actuaciones al funcionario de inferior jerarquía y esa autoridad superior tener que resolver sobre el particular. ¿Cómo? A través de una queja, que también es una instancia prevista y posible. Prevista y posible. También puede ocurrir que ese funcionario ni siquiera le responda, porque también puede pasar eso. Hay algunos que pueden decir, rechazo el recurso, no lo considero admisible, ni siquiera abro la posibilidad de que el órgano superior resuelva. Pero también puede pasar que ese funcionario ni siquiera responda. Y al no decirle nada, ustedes no tienen la posibilidad de ir al órgano superior. ¿Y cuál es la única herramienta que tenemos? La queja. O sea, que el silencio o la respuesta negativa a el derecho que tenemos a tener una doble instancia, ya sea judicial o administrativa, ¿cómo la solucionamos? A través de esta instancia que llamamos queja. Otra instancia es la simple denuncia que formulamos ante la autoridad policial o ante el Ministerio Público Fiscal o ante un juez. Cuando nosotros informamos a la policía de un hecho con trascendencia jurídica penal, estamos transmitiendo simplemente un derecho que se llama denuncia. Y la denuncia es también una instancia. Esa denuncia que puede ser realizada a la autoridad judicial, puede ser realizada al Ministerio Público Fiscal, puede ser realizada ante el juez directamente, pero en definitiva no deja de ser una denuncia que es una instancia, que también tiene características unilaterales. O sea, en todas estas cuatro instancias que hemos analizado, en todas tienen como característica central la unilateralidad. O sea, en todo está la persona que pretende y la autoridad que resuelve.
¿Cuál es la diferencia con la última instancia que lo vamos a explicar ahora, que es la acción procesal? Porque la acción procesal no es la única instancia necesariamente bilateral. ¿Por qué? Porque la acción procesal, o sea, la acción que se desarrolla dentro del marco de un proceso judicial, es aquella acción que tiene a un actor que pretende someter a su voluntad, ¿no?, el comportamiento de otra persona a través de un proceso judicial y que deberá resolverlo la autoridad llamada juez. Entonces ven ahí que no hay dos sujetos interviniendo, sino que hay tres, o sea, dos en la contienda y una autoridad que resuelve. Por eso es que decimos que la acción procesal, es una instancia necesariamente bilateral que diferencia de las otras instancias de la petición, del reservamiento o apelación, de la queja, de la denuncia, que ellas son unilaterales. En cambio, la acción procesal es necesariamente bilateral y esta es una diferencia central que es importante que la tengan presente. En este hay alguien que pretende subordinar su voluntad o que se satisfaga su pretensión a través del comportamiento de otra persona, luego de un proceso y a través de una condena judicial, de una orden judicial, de una manda judicial que emite obviamente un juez. Por eso decimos que la acción procesal es la única instancia necesariamente bilateral y que se diferencia de las otras instancias que hemos venido explicando. Otra cuestión, siguiendo con las nociones preliminares, es el abordaje ustedes van a encontrar, y común, que muchas veces se aluda a proceso y a procedimiento como si fueran sinónimos. En realidad hay una íntima vinculación entre ambos, porque en ambos casos hay una sucesión de actos ordenados, consecutivos, causalmente vinculados entre sí, ¿no? La diferencia está en que en el caso del proceso solamente regula la acción procesal. O sea, cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo concretamente a la sucesión de actos ordenados, consecutivos, causalmente vinculados entre sí, que regula la acción procesal. En cambio, el procedimiento es como un género. También es una sucesión de actos ordenados, consecutivos, causalmente vinculados entre sí, pero regula todas las instancias, incluida la acción procesal. Por eso yo les digo que es como una relación de género-especie. Cuando hablamos de procedimiento, incluimos todas las posibilidades, o sea, todos tipos de instancias. La petición, el reservamiento, la queja, la denuncia y la acción procesal. Cuando decimos procedimiento, englobamos a todas. En cambio, cuando hablamos de proceso, solamente nos estamos refiriendo a la acción procesal. O sea, es una sucesión de actos ordenados, consecutivos, causalmente vinculados, pero que regulan solamente la acción procesal. Por eso es que si decimos procedimiento, incluimos todo. Si decimos proceso, es porque solamente estamos hablando dentro del marco de una acción procesal. Bueno, otro punto que veo que refiere el programa es el concepto y contenido del derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Simplemente esa es la pregunta. El derecho procesal es la rama del derecho que estudia el fenómeno jurídico del proceso. Es decir, que estudia toda esta dinámica que hemos ido explicando hasta hace un momento, este método de debate dialéctico que hemos ido explicando hasta el momento, que incluye la demanda, la contestación de la demanda, el periodo de prueba, los alegatos de los procesos que haya, la sentencia, los recursos, todo esto es lo que constituye el derecho procesal. O sea, estudia el fenómeno jurídico del proceso. Ahora,
¿Por qué decimos que es una rama del derecho? Decimos que es una rama del derecho porque lo estudiamos, lo abordamos a partir del concepto de acción procesal que ninguna otra disciplina explica y por la unidad de sus conceptos fundamentales. Esta es la razón por la cual decimos que es una rama del derecho. Decimos que lo estudiamos, lo abordamos a partir del concepto de acción procesal. Ustedes van a encontrar que hay algunos autores que abordan el proceso a partir de la actividad jurisdiccional, o sea, la actividad de la autoridad, ya sea jueces, fiscales, etc. Acá hay un tema que constituye, en mi opinión, un error. Esto coincido con el doctor Alvarado Belloso, que él lógicamente entiende. El proceso no empieza con la actividad jurisdiccional, sino que empieza con la actividad de las partes, o sea, a partir de la acción procesal que desarrollan las partes. O sea, empieza con una demanda, no empieza con el traslado de la demanda. ¿Y la demanda quién la hace? La hace la parte. Por lo tanto, si la demanda la hace la parte, no podemos decir que el proceso empiece con la actividad o se la deba abordar a partir de la actividad jurisdiccional, porque si no, ¿cómo conceptualizamos la demanda? Sino como una acción procesal, que es realmente es importantísima. Por eso es que yo creo que es correcto decir que una rama del derecho que se aborda desde la perspectiva de la acción procesal y no desde la actividad jurisdiccional que desarrollan los jueces. Y también se hace mención a que hay que abordarlo desde, como decimos que es una rama del derecho, por la unidad de sus conceptos. O sea, eh, acá puede generarse alguna discusión sobre todo esto, porque ustedes me dirán, lógicamente, bueno, ¿cómo podemos hablar de unidad si el derecho civil tiene el Código de Procedimientos Civiles? El derecho laboral tiene el Código de Procedimientos Laboral. El derecho administrativo tiene el Código de Procedimiento Administrativo. El derecho penal tiene su propio Código de Procedimientos Penales. Esto es cierto, esto es real, pero yo dije que es una rama del derecho también por la unidad de sus conceptos fundamentales, no de todos, los conceptos fundamentales. En todos ellos, en todos esos procesos laborales, constitucionales, administrativos, civiles, penales, los conceptos fundamentales que tienen que ver con acción, con jurisdicción, con demanda, son los mismos. Excepciones, son los mismos. Sentencias, son los mismos. Entonces, por eso es que hay unidad en esos conceptos. Esto no quiere decir que el trámite procesal de un juicio penal deba ser igual a que un procedimiento civil o un comercial con un laboral. No son lo mismo, sin duda que no son lo mismo, pero hay unidad en los conceptos fundamentales del proceso. Por esas dos razones es que entendemos que estamos en presencia de una rama del derecho, que estudia el fenómeno jurídico del proceso. Es una rama del derecho, porque la estudiamos a partir del concepto de acción procesal y por la unidad de sus conceptos fundamentales. Han existido distintas denominaciones del derecho procesal. Hay algunos que aluden al derecho jurisdiccional, particularmente aquellos que tienen una visión muy desde la óptica de la justicia, es decir, como que digamos, circunscriben una suerte de reduccionismo al proceso, a la actividad del juez. Y realmente en un proceso judicial no es que intervengan solamente los jueces, sino que también las partes intervienen
Y no solamente las partes, también intervienen los auxiliares de justicia, que se llámese peritos, testigos, los mismos empleados del Poder Judicial también intervienen, ya sea tomando audiencias, ya sea, es decir, o los oficiales de justicia que realizan la actividad fuera de tribunales, pero siempre cumpliendo el mandato judicial. Ellos también participan dentro de esto. Por eso no podemos decir que como que el derecho procesal también se podría llamar derecho jurisdiccional porque incurriríamos en un reduccionismo injusto e irreal. O sea, no podemos decir que el proceso sea solamente la actividad jurisdiccional de los jueces. Por eso es que entiendo que hablar simplemente como derecho procesal es lo correcto. Esto contiene absolutamente a todo. Hay otros que tienen otras denominaciones, derecho forense, derecho a la petición de las autoridades, a las autoridades. Yo creo que lo que contiene todo ese método de debate dialéctico entre las partes y una autoridad que resuelve ese conflicto de intereses está bien denominado derecho procesal y yo creo que hay que ratificar y mantener esa denominación que engloba absolutamente a todo lo que es el método de debate dialéctico que incluye a las partes y a los auxiliares de justicia y que no limita solamente a la actividad jurisdiccional a lo que es a ese proceso judicial. Ahora vamos a abordar un tema que tiene que ver con la creación del derecho procesal. Esto, ustedes tienen que partir de la base de que, de una conclusión previa. No podemos concebir que exista un proceso judicial válido, si no se respetan las garantías que hacen al debido proceso legal. O sea, si no se garantiza en el proceso la defensa en juicio, el derecho a la igualdad, el derecho a peticionar, a la instancia, el derecho a la de propiedad, que en un sentido laxo prevé que nadie puede ser privado de ningún derecho si no es a través de una sentencia fundada en ley. Todo esto hace al debido proceso legal. Esto, digamos, es digamos, un concepto preliminar que tenemos que tener absolutamente claro para entender por qué decimos que el principal creador del derecho procesal es el constituyente, es quien redacta las constituciones nacional, el que redacta la constitución provincial o el que redacta la carta orgánica municipal, en donde se dan las condiciones para que exista, hay un constituyente que la redacta. En todas esas normas superiores, Constitución Nacional, Constitución Provincial, Cartas Orgánicas, en donde ha intervenido un constituyente, seguramente el mismo ha establecido en todas ellas el debido proceso legal, o sea, el resguardo de esas garantías constitucionales que les mencioné, defensa y juicio, igualdad, propiedad, debido proceso legal, en todos los procesos judiciales y administrativos. Por eso es que decimos que el principal y gran creador del derecho procesal es el constituyente. Esto debe quedar absolutamente claro. No es el único, por supuesto, pero es, yo diría, el principal, porque no podemos concebir un proceso si no se ha garantizado estos derechos fundamentales. ¿Hasta qué extremo? De que si no se han resguardado, la consecuencia es que esa sentencia que se dicte en violación de alguna de estas garantías constitucionales, esa sentencia no va a pasar nunca en autoridad de cosa juzgada material. Y esto puede implicar que ese pronunciamiento pueda ser revisado en un nuevo proceso por algún vicio grave que haya generado alguna violación de estas garantías. Por eso es que es muy importante que están establecidas como tales en las constituciones nacionales, provinciales, Constitución Nacional, Provincial y también en las cartas orgánicas municipales donde existen, y eso debe ser respetado. Pero no es el único, como lo decía recién. También el legislador
nacional, el legislador provincial, también es un creador importante del derecho procesal. Fíjense ustedes que nosotros nos constituimos como nación a partir de la delegación de facultades que hicieron las provincias a la nación, precisamente para que nos pudiéramos conformar como tal. Pero una de las materias no delegadas a la nación precisamente son las normas procesales. Sí delegamos a la nación la sanción de los códigos de fondo, los códigos sustanciales, pero no las normas procesales. Y es por esa razón que cada una de las provincias argentinas tiene el derecho, y de hecho ha cumplido así, se cumple así, cada provincia tiene su propia normativa procesal. Entonces, ¿esto qué implica? Que el legislador provincial se tiene que hacer cargo de sancionar los distintos códigos de procedimiento vigentes en el ámbito de la provincia, en este caso de San Luis, como pasa lo mismo con Córdoba, con Mendoza o con cualquier provincia argentina. Entonces, también es un gran creador del derecho procesal. En tercer lugar, están los jueces. Los jueces, a través de sus fallos, a través de su jurisprudencia, también generan, crean derecho. Porque obviamente la interpretación de una norma, ¿no? Provoca, motoriza, que luego inclusive los poderes constituidos puedan tomar una determinada interpretación que puede incluir una valoración de inconstitucionalidad de alguna norma que se haya dictado. Los poderes constituidos deben tomar nota de esto y eventualmente adecuar la nueva norma a la valoración judicial que se haya realizado en la medida que, por supuesto, sea emitida por la máxima autoridad, que tenga un criterio uniforme, que amerite la necesidad de que la norma procesal se adecue a estos criterios de valoración que están haciendo los jueces. Entonces, también son grandes creadores del derecho procesal los jueces, no los podemos soslayar. De hecho, los jueces tienen la obligación de ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, cuando los jueces uniformemente están sosteniendo que una norma es inconstitucional, puede ocurrir que los poderes legislativos y el poder ejecutivo terminen sancionando otra norma que resguarde la constitución provincial vigente. Entonces, fíjense hasta qué punto pueden transformarse los jueces en creadores del derecho procesal. De hecho, todo lo materializan a través de sentencias que van dictando en forma constante y permanente. Y esas interpretaciones dinamizan la necesidad de que haya una adecuación normativa que refleje ese pensamiento. Por eso decimos que también son creadores. Y tampoco podemos excluir a las partes, porque las partes también podemos ser creadores del derecho procesal, particularmente cuando se trata de materias disponibles, o sea, donde no está comprometido el orden público. De hecho, las partes podemos reducir plazos, convenir suspensiones de procesos, hasta 20 días sin la conformidad de la parte, podemos hacerlo nosotros como abogados, más allá de los 20 días, con la conformidad de las partes podemos también suspender el proceso. Fíjense ustedes si no podemos nosotros también, si no estamos creando derecho procesal a partir de ese comportamiento de parte. Y finalmente también los usos y las costumbres son fuente del derecho procesal, crean derecho procesal. Yo siempre doy el ejemplo que ahora está muy reducido por la tipología de proceso que se ha adoptado, el proceso por audiencias, que hace que los jueces hoy día sí o sí tengan que estar en la audiencia de vista de causa, en la audiencia preliminar de prueba. Antes no existía esto y por lo tanto en las audiencias los jueces no estaban prácticamente nunca. Entonces hoy día esto ha cambiado. Hoy día los jueces están, pero hay algunas audiencias que por allí no lo están, que no son en la audiencia de vista de causa o no es la audiencia preliminar de prueba. Y sin embargo, luego aparece como que hubiera estado en la cuestión formal, en el papel, o en el papel, o en la, digamos, en el escrito digital, en la actuación digital, aparece como si hubiera estado. En realidad no estuvo, pero nadie cuestiona eso. Ya está aceptado, está asumido
que este es una posibilidad que se puede cumplir, por eso también incluimos como gran creador a los usos y costumbres. Constituyente, legislador, los jueces, las partes y los usos y las costumbres son los creadores del derecho procesal. Seguimos en un momento con un nuevo.